Iniciemos con el contexto, ¿no? Porque creo que para construir esa visión del año 2023 es relevante poner en contexto y como bajo una corriente que es el análisis intermercado. Somos apasionados del análisis intermercado. Cómo tratar de construir rompecabezas. Es qué están haciendo los activos, qué están haciendo los sectores. Esta encuesta de JP Morgan me sorprendió. No hubiese esperado que 90% de las personas pensaran que íbamos a estar más abajo. Bueno, en el día de hoy tengo al señor Andrés Trujillo, amigo de hace muchos años, venezolano. ¿Y cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás pasando tu día el día de hoy? Por lo cual, mira, muy bien, por aquí, entrando en la primavera europea, entonces La todavía en primavera. esa transición de clima, sol, lluvia, esperemos que ya aparezca el sol definitivamente. Mira, Andrés, para los que no te conocen, danos un breve resumen de quién es el señor Andrés Trujillo. Sí, mira Juan, yo soy economista, analista técnico y gestor de fondos y tengo de hecho cumplo en mayo de este año 10 años trabajando para una firma europea, un asesor de inversión, un gestor de portafolios que tenía un core fuerte en Latinoamérica. Y bueno, estoy desde Suiza como gestor de portafolio senior o auxilio portfolio manager, pues y encargado de todo el tema de diseño de estrategia y toma de decisiones de inversión pues, para los clientes. Ese es el mandato. Entonces, apasionado de los mercados, apasionado de la macroeconomía, del análisis técnico. Eso es lo que te pudiese decir a grandes rasgos. Excelente. Bueno, Andrés, mira, este año en particular 2023 en el cual estamos, te quería preguntar, porque yo creo que antes de hablar del 2023 deberíamos hablar un poco del 2022, que fue un año bastante difícil para los gestores de dinero. ¿Me podrías dar un pequeño resumen de cómo fue ese año 2022 para ti? Sí, mira, a ver, está buenísimo que iniciemos con el contexto, ¿no? Porque creo que para construir esa visión del año 2023 es relevante poner en contexto. Y la realidad es que venimos, no solo el 22, Juan, incluso el 21 ya veníamos con señales de que ese bull market o ese mercado alcista que se venía gestando 3, 4, 5 años atrás daba signos de agotamiento, sobre todo después del COVID. Y creo que la señal clara fue el colapso de este fondo famoso ARK Innovation, que tenía a los Tesla, a todas estas compañías de crecimiento. Y este fondo hizo máximos en febrero de 2021, si no estoy equivocado. Entonces 2021 fue un año complicadísimo para un grupo de activos que son denominados activos de crecimiento, activos de alto beta, disculpa, de alfa, de alto alfa. Em, y estos activos empezaron a mostrar retrocesos brutales en 2021. Y lo que sucede en 2022 es que los índices acompañaron. Dependiendo de la estrategia, dependiendo del tipo de manejo que tienes tú como asesor de inversión, las estrategias quizás pasivas, eh, las clásicas 60-40 portafolio bonos, el año pasado fue catastrófico. O sea, de hecho, el año pasado se quebró el 60-40. Fue el peor año. O sea, tener bonos y acciones en una cartera es lo peor que podías hacer, porque creo que ni en el 2008 hubieses tenido tan malos resultados. Estamos hablando que los bonos te cayeron entre 25-30%, los bonos del tesoro, y las acciones entre 20 y 30%, correlación altísima entre los dos. Entonces, el año pasado era mucho de ese tipo de años donde el ganar es tratar de perder lo menos posible, ¿no? Sobre todo pasivo, ¿no? Si tú eres activo y bueno, y mides riesgo y haces exposición progresiva ahí es otra historia, pero no todos los mandatos son iguales. Entonces, 2021 ya venías viendo las alertas, 2022 fue la corrección brutal y la realidad es que tuvimos el año pasado un mercado extremado. Había escape si tú tenías portafolios verdaderamente diversificados en clases de activos.
Es decir, cosas como comida, energía, y quizás el dólar americano como que funcionó parcialmente como resguardo o como refugio de valor. Eso es el año pasado. Ok, y cuando hablamos del 2023, por supuesto, para ser un poco más conciso en la pregunta, hablamos de condiciones. O sea, ¿cuáles son esas condiciones que tú estás viendo de este año en particular, sabiendo que, por ejemplo, no que quiero involucrar, pero también quiero ver tu posición en relación a lo que la Fed como tal está terminando de hacer, en mi opinión? Creo que está en una fase final, pero sigue todavía con ese tema de combatir la inflación, etcétera, pero eso a la vez no es tan atractivo para los mercados. ¿Cómo estás viendo tú ese escenario en este año en particular? Mira, esa pregunta es excelente, ¿no? Es la pregunta al final del millón, ¿no? Del posicionamiento. Y quiero hacerte un preludio. Nosotros tratamos como de marcar nuestro análisis como bajo una corriente que es el análisis intermercado. Somos apasionados del análisis intermercado. Como tratar de construir el rompecabezas. Es qué están haciendo los activos, qué están haciendo los sectores, están liderando los que tienen que liderar, quién está liderando, están liderando los defensivos, los agresivos, etcétera, etcétera. En mi opinión y en nuestra opinión, el 2023 nosotros hemos visto desde finales del 22 algo que llamamos como un cambio de carácter. ¿Qué es un cambio de carácter? En los mercados, en los índices se vienen construyendo unos procesos de base después de los mínimos de octubre. Vemos un incremento importante de la participación de los activos, cosa que no veíamos en el 2022. Es decir, cada vez más, no solo los índices están subiendo, sino a nivel aguas abajo, los activos están participando de la subida. Eso los analistas técnicos lo llamamos internals, market internals, y es básico para sostener un rally. Vemos sectores que tienen que liderando, por ejemplo, Nasdaq, semiconductores. Vemos activos de apetito por riesgo como las criptomonedas comportándose completamente distinto a lo que fue el año 2022. De hecho, el año pasado hicimos un evento, estuvimos hablando del foso de las criptomonedas, 80%, 90% de correcciones en Bitcoin, Ethereum. Este año ha sido completamente distinto. Hay ese cambio de carácter. De hecho, las criptos se descorrelacionaron del mercado, cosa que no pasaba el año pasado. Es decir, las criptos tienen ahora vida propia y están un poco alejadas de esa dinámica de los activos, de por lo menos los índices. Te pudiese decir que respecto a, o yendo ya del tema macroeconómico o fundamental, hemos visto compresión en los múltiplos, es decir, los ratios precios-beneficios se están comprimiendo a niveles promedio, en el caso del S&P. Compañías emblemáticas como Tesla teniendo retrocesos importantísimos en su condición fundamental, reportando pérdidas el año pasado. Y lo más importante de todo, y aquí lo hilo con tu pregunta concreta, ¿quién mueve el mercado, ¿no? Que es la Fed. Y la realidad es que la Fed fue bastante agresiva en un proceso de contracción de la liquidez y un proceso de subida de tasas que obviamente generó un ajuste en los mercados y que está generando un proceso recesivo. Pero recuérdate que los mercados siempre van 6-12 meses adelantados. Es decir, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros hoy es: ¿el mercado descontó ya lo que tenía que descontar? O sea, no, la gente se alarma porque va a entrar Estados Unidos en recesión. Y yo siempre les digo, la recesión está descontada. O sea, por eso es que cayeron los índices. Por eso es que 2022 fue un desastre. Entonces, pareciera que desde el punto de vista macroeconómico hay una intención, y lo que está prediciendo el mercado es que la Reserva Federal frene un poco el ritmo. Y eso es positivo siempre. De hecho, creo que si tú ves el dot plot o como se proyecta la expectativa de las subidas de tasas o del comportamiento de las tasas, creo que para el último trimestre del año ya esperan reducción de tasas. Entonces eso es un viento a favor que también contribuye en el tema del mercado. Y por último tienes el dólar, que era el refugio de valor. Siempre la moneda yo la veo, es muy gracioso, pero yo lo veo como el enano más alto del salón. O sea, todas las monedas fiat tienen problemas estructurales. El dólar, más que, bueno, como muchas, pero es como el enano más alto, pues el menos mal. O sea, a la hora de un miedo, la gente dice, no, yo no voy a guardar euros.
o los francos quizás es un mercado muy pequeño y el Banco Central interviene, entonces van al dólar. Entonces todo converge con esta tesis de el character change o el cambio de carácter en los mercados que hace que nosotros estemos constructivos de cara al final del año. Fíjate, y te quiero cerrar con esto. Veía un analista que publicaba una encuesta de JP Morgan que le preguntaban a la gente dónde pensaban que iba a estar el S&P de aquí a final de año. 95% creen que va a estar más bajo. Esto es algo ya, esto es otra área que nosotros estudiamos, que es el tema de sentimiento. Y es súper importante porque al final lo que tú crees es lo que tú materializas en tus decisiones de inversión. Y si mucha gente está de un lado del bote, el mercado tiende a hacer lo contrario. Pero para mí es muy curioso que a pesar de estos rallies importantes que hemos tenido desde el año pasado hasta ahorita, sigue existiendo ese pesimismo, ¿no? Y es clásico de los mercados alcistas, sobre todo en sus fases iniciales, que es escalar lo que llaman el muro de los lamentos, ¿no? El muro de los lamentos es la noticia negativa, que la recesión, que la Fed, que la cuestión, y el mercado sigue subiendo, consistente, tranquilo, todo el mundo cree que va a caer y no termina de hacerlo. Entonces, bueno, esta encuesta de JP Morgan me sorprendió, nunca hubiese esperado que 90% de las personas pensaran que íbamos a estar más abajo. Todo esto nos hace pensar, nos hace muchísimo más constructivo. Obviamente con la debida gestión de riesgo, obviamente con los puntos de salida identificados si las cosas salen mal, pero creo que es un año bonito para invertir y para buscar oportunidades, pues con criterio. Bueno, que yo pienso que también lo que las redes sociales y particularmente la televisión, etcétera, también nos quieren brindar en ese escenario un poco negativo en muchas ocasiones y mucha gente lo asocia así, esa adversión al riesgo, que es uno de los tantos puntos que se estudian por el CMT. Y obviamente esa parte yo creo que no todo el mundo la asocia o lo sabe entender bien. Entonces, en base a eso, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo asocias tú en estos proyectos que estás haciendo? Yo sé que estás haciendo un nuevo proyecto, de diferenciar un poco lo que es el ruido de lo que es exactamente la estadística, lo que te está diciendo para tomar decisiones en base a quitar las emociones a un lado y colocarlo digamos, en parámetros que puedas medir y que debes seguir en ese caso? Sí, bueno, lo primero que me viene en la mente cuando te escucho es totalmente cierto. De hecho, tú y yo ponemos ahorita un post diciendo que el mercado va a subir el próximo a final de año y en verdad nadie lo va a ver y pasa desapercibido. Si yo te pongo un post donde digo crash, alerta, miedo, colapso, bueno, probablemente eso genera más hits, ¿no? El miedo vende, ¿no? Eso es una realidad. Y los medios, incluso algunos analistas, se mueven por eso, pues por generar ruido, causando eso, miedo, etcétera, etcétera. Mira, hilo tu pregunta. Nosotros estamos trabajando desde hace muchísimos años y ha sido un trabajo súper arduo porque hemos cometido todos los errores, nos hemos enfrentado a todas las paredes con un proyecto para tratar de generar el portafolio que tenga la distribución de retornos más equitativa y que tenga que muestre la mejor matriz de correlación entre sus activos, que tenga la curva de capital más estable para nuestros inversionistas. Y la realidad es que después de muchísimo trabajo y ensayo y error y poner dinero y que las cosas no funcionaran, entendimos que hay solo un espacio donde nosotros podíamos lograr eso. Y ese es el espacio del ecosistema de los futuros. En los futuros, y ahí voy con lo que tú dices, por ejemplo, si tú hubieses operado el año pasado estrategias diversificadas en el espacio de futuros, sí, hubieses tenido problemas probablemente con el oro, con los índices, hubieses tenido problemas quizás al comienzo con las energías, pero la realidad es que todo lo que el año pasado fue energía y comida tuvo una explosión brutal y tuviese más que compensado el rendimiento del año. Entonces, para muchos gestores que manejan futuros activamente, el año pasado fue espectacular, porque a pesar de lo que sucede en los índices y en los bonos,
hubo activos que tuvieron volatilidades espectaculares. Gas natural, petróleo, café, soya. Y bueno, y un poco eso es lo que nosotros estamos apuntando con este proyecto, que creo que lo he comentado contigo, Juan, hace ya varios años, ¿no? De estrategias cuantitativas. Estamos por lanzar ya finalmente un producto en el segundo semestre del año. Y después te puedo comentar un poco más de eso. Pero la realidad es que sí, es ¿cuál es la forma más inteligente de protegerme ante una coyuntura de crisis, ¿no? Y la forma más inteligente es estar esparcido en las distintas clases de activos. Eso no lo puedes lograr estando esparcido, por ejemplo, en distintos sectores de las acciones. Así tú estés lo más diversificado que tú creas y tú que eres gestor de acciones y estás duro en el tema de acciones, así tú estés lo más diversificado que tú creas, igualito vas a caer. Pero si tú estás diversificado a nivel de clases de activos, energías, índices, granos, metal, es otra la historia. Y hacia allá apunta eso. Y si eso lo mezcla con estrategias que tengan reglas claras, que tengan expectativa matemática positiva, y si eso lo mezclas con una lógica de portafolio que permita rebalancear de forma dinámica, digamos mensual o semestral, donde saques aquellos activos o estrategias que no lo están haciendo tan bien e incorpores, bueno, eso te puede ayudar y te puede dar un poquito de estabilidad en el portafolio. Y hacia allá es donde estamos apuntando. No, y espero con ansias que ese proyecto, como dices tú, ese producto esté disponible para el público en general. Sé que tienen varios años trabajando en ese proyecto y que es algo súper complejo, más complejo de lo que el promedio de la gente se imagina, que sobre todo cuando estás probando estrategias que, digamos, que una no puede estar correlacionada con la otra, porque si no, no tendría mucho sentido, en mi opinión. ¿Cómo ustedes, a la hora de desechar una estrategia, cuáles son esos criterios que ustedes toman en consideración? Mira, bueno, estamos ya adentrándonos en el tema un poco más técnico, ¿no? Y como dices tú, la realidad es que si ahora yo lo explico y si ahora yo lo analizo, en verdad son cosas que se pudiesen transmitir de forma sencilla, pero el proceso para llegar a eso, bueno, es de muchísimo y ensayo y error, ¿no? Eso es típico cuando ves las cosas, cuando ves la solución, dices, coño, pero qué fácil es esto. Pero cuando estás enfrentado en la dinámica cotidiana, es mucho más complejo. Mira, nosotros tenemos un proceso interno en el que evaluamos que las estrategias se comporten y haya lo que llamamos nosotros el carácter de la curva de capital se mantenga, es decir, que lo que sucede en el futuro después de las simulaciones sea consistente. Tenemos un proceso que nos permite desechar aquellas estrategias que se están comportando en una ventana de tiempo de no una buena forma, pero no por nada malo, porque entendemos que todas las estrategias tienen sus ciclos, pero simplemente queremos tener a los mejores bateadores en el momento. Yo no quiero tener a Ronald Acuña cuando está en un slump, yo lo quiero tener cuando está top. Entonces, un poco ese es el criterio de selección de estrategia. Y tenemos unos criterios que nos permiten entender la fortaleza o la fiabilidad de esa estrategia y de esas señales, ¿no? Entonces, todo eso lo tratamos de mezclar en un portafolio, haciendo énfasis de que siempre el portafolio es más importante que la estrategia individual. Tú puedes tener pocas estrategias individuales que son normales, pero mezcladas de forma correcta y te va a ir mucho mejor que teniendo pocas estrategias individuales brutales, pero que están mezcladas de forma incorrecta. No sé si mi punto lo logro transmitir, pero No, no, sí, sí. seleccionar es más importante que el individuo per se, y seleccionar correctamente cosas que se mezclen de forma correcta es más importante que tener 5 estrategias que sean unos cañones. Entonces, bueno, hacia allá va. Nosotros esperamos que para el segundo semestre de este año ya tengamos este producto que es a través de vendio cuantitativo en marcha, bajo un mandato de cuentas segregadas que pueden acceder los clientes. Y bueno,
Para cualquier información pueden revisar nuestra página que es Vendio, www.vendio.ch, y ahí pueden acceder, pueden escribirnos y nosotros podemos mandarles un brochure o información del producto para aquellos que quieran o tengan interés de participar. Ok, bueno, muchas gracias, Andrés. A partir de ahora te voy a